Peregrino, peregrina, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva edición de tu canal El Mochilero Bíblico. Hoy vamos a estar hablando acerca del coronavirus, esa pandemia que está causando estragos en todo el mundo, pero vamos a verlo también desde un punto de vista de lo que dice la Biblia acerca de las pandemias mundiales. Estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, un tiempo en que verdaderamente ha puesto al mundo en zozobra por una bacteria, por un virus que empezó en China y que se ha multiplicado rápidamente por todo el mundo, como es el coronavirus de la clase COVID-19. Hay varios tipos de coronavirus, es toda una familia, y de hecho hace unos años atrás se manifestó en Asia también un tipo de coronavirus, pero no había sido tan letal como esta pandemia mundial, como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud, con el coronavirus COVID-19. Pero esto no es ajeno, ni es algo que ha pasado inédito en la humanidad. No, hemos tenido y hemos sufrido a lo largo de la historia de toda la humanidad, hemos estado sufriendo diversos tipos de pandemias. Estuve revisando algo, contexto histórico, para que pudiéramos nosotros de alguna forma darle alguna explicación acerca de lo que está ocurriendo con esta pandemia y lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, acerca de todo ese tipo de pandemia. En la previa investigación que estaba haciendo, porque no ha sido un trabajo profundo, sino más bien muy por encima, que en el siglo XIV hubo una primera pandemia mundial, que fue la peste bubónica o la peste negra, que le decían también. Esa mató a más de 100 millones de personas en Euroasia, en parte de Europa y en parte de Asia, básicamente, y ha matado a más de 12.600 personas en el mundo. La peste bubónica en el siglo XIV, más de 100 millones de muertos. Luego vino más recientemente, en la década del 60 y del 70, el primer brote del virus del ébola. Mucho más reciente, ya en pleno siglo XXI, está el virus de influenza H1N1, que en el 2009-2012 aproximadamente dio la cifra de 20.000 muertos en varios países del mundo también, y afectó a más de 203.000 personas, es decir, 203.000 personas fueron contagiados por el H1N1, y de los cuales se registran 20.000 decesos. Luego vino la gripe aviar o el H5N1, que proliferó, su foco se radicalizó se asentó en Japón, y pues causó una serie de muertos también. El cólera, según también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, más de 25.000 muertos por año ha provocado el cólera en todo el mundo. Y pues no podemos dejar por un lado también una peste que también pues causó mucho estrago en su momento, como fue la gripe española, que empezó precisamente en los albores de la Primera Guerra Mundial en 1918 y dio cuenta de 50 millones de personas. No solamente, incluso hablan los historiadores de que esta peste o gripe española causó mucho más muertos que la propia guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, que en 4 años pues dio muerte, contabilizó una serie de muertes en el conflicto bélico. Luego en el 1997 estuvo el síndrome de respuesta aguda con 800 muertos, y el Zika. El Zika, hay más de 4 millones de casos que todavía está activa esta enfermedad. El Zika todavía está causando molestias en todo el mundo, y la OMS no ha divulgado oficialmente las cifras de decesos por el Zika.
Así que podemos ver que a lo largo de la historia, y en una historia no tan antigua, mucho más reciente, porque si nos vamos incluso mucho más allá del medioevo, podemos dar cuenta de que habían pandemias en el mundo que también estaban influyendo y afectando y por supuesto causando una serie de decesos muy grandes. Pero yo no te quiero hablar el día de hoy, en este momento, sobre el tema de las pandemias. El tema de las pandemias y todo lo que es su contexto histórico o qué dice la Biblia acerca de las pandemias directamente, sino más bien darte unas recomendaciones y darte una palabra de esperanza. La palabra de Dios ciertamente habla de que van a haber catástrofes en los últimos tiempos. La palabra de Dios predice que hay guerra, rumores de guerra. El mismo Jesús, cuando le consultaron cuándo iba a ser la venida del Mesías, y él dijo que no le tocaba a él los tiempos y las sazones, que solamente Dios sabía, pero sí les dio en Mateo 24 una serie de recomendaciones, y que iban a venir profetas y falsos profetas, y iba a haber guerras y rumores de guerra, iba a haber hambre, iba también a haber pestilencias. Y bueno, ese es el contexto que estamos viviendo hoy en día también. Para hablar más propiamente de las cifras últimas, hasta el sábado 28 de este mes de marzo, Estados Unidos estaba registrando 120.000 casos con 1.890 muertes. España, 7.300 casos con 5.866 muertes. Junto con Italia son los dos países con mayor número de decesos, y ya el tercer país se le está sumando Estados Unidos, que tiene más de 250 millones de habitantes. Italia ha reportado 92.472 casos, de los cuales 10.023 han fallecido. En China, afortunadamente, pues, que fue donde se originó el brote endémico de este coronavirus, solamente reporta 3.301 casos, y ya ellos han declarado ya China libre de la pandemia del coronavirus, y de hecho ya sus equipos científicos están prestando asistencia a la Organización Mundial de la Salud y a otros países para dar cuenta con alguna vacuna, para que podamos evitar que esto continúe saliéndose del control como hasta ahora ha ocurrido. Francia reporta 37.575 casos, de los cuales 2.314 han fallecido. Canadá, 4.043 casos con 55 muertos. Brasil, 3.500 con 92 decesos. Chile con 1.610 y hasta el día de ayer con 5 muertes. Costa Rica, 263 casos con 2 fallecidos. Venezuela, 107 casos ha reportado el gobierno nacional, aun cuando este domingo aumentó a 6 el número de casos ya comprobados con coronavirus, con una tasa de mortalidad de solamente 2 personas fallecidas. En República Dominicana, 488 con 10 decesos, y en general en todo el mundo se reportan más de 750.000 casos. 750.000 casos está reportando la Organización Mundial de la Salud, con más de 30.000 muertos. Y esto es cifras actuales, y esto continúa. Por eso que la recomendación sigue siendo: quédate en casa. Toma todas las medidas de prevención, toda la higiene posible, lávate constantemente las manos. Si tienes que salir para alguna actividad en la calle, utiliza tu tapaboca, tus guantes. Trata de exponerte lo menos posible para que esta epidemia definitivamente no siga causando los estragos que está causando. Pero yo quería hablarte acerca de lo que dice la Biblia. 700 años antes de Jesucristo, el profeta Isaías, en el capítulo 57, en el verso 15 en adelante, dice: porque asimismo dijo el Altísimo y Sublime, esto es hablando de Dios, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para revivir
el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso no contenderé para siempre, ni para siempre estaré enojado, pues decaerán ante mí el espíritu y las almas que yo he creado, y por la iniquidad de sus codicias me enojé y los herí. Escondí mi rostro y me indigné, pero él, el rebelde, siguió por el camino de su corazón, y he visto sus caminos, pero lo sanaré y lo pastorearé. Y le daré consuelo a él y a sus enlutados, y produciré fruto de labios, paz, paz para el que está cerca y para el que está lejos también. Dice Jehová, yo lo sanaré. Esa es una extraordinaria promesa que dice Dios. Ciertamente Dios no ha causado la pandemia. Dios no la causó. La pandemia ha sido producto quizás de nuestra desobediencia. Sin embargo, Él dice de que Él va a sanar nuestra tierra. Él va a sanarnos, va a poner paz y alegría en la vida de los que habitamos en este planeta. Les daré consuelo y enjugaré las lágrimas de sus enlutados. Así que es una interesante promesa también. Pero también quiero hablarte acerca de lo que dice Corintios. Ciertamente el tema de los decesos y de la muerte nos afecta muchísimo, porque vivimos en una cultura en donde verdaderamente pues no nos preparamos para la vida eterna. No estamos conscientes de que esto que estamos viviendo, esta materia, este cuerpo, es efímero. Lo mejor está por venir. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso del 1 al 5, algo que me llama mucho la atención y por eso lo quería compartir contigo. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos y es eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquellos nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos llorando, estamos tensos, estamos expectantes ante lo que pueda pasar. Pero no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, dice el apóstol Pablo, para que lo mortal sea absorbido por la vida, pero el que nos hizo para eso mismo, que es Dios, nos ha dado el Espíritu como garantía. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y en esta versión del lenguaje de traducción actual, en la Biblia que les gusta leer a Abraham, dice este mismo pasaje, este mismo verso de la siguiente manera, y me gusta mucho como lo dice. Bien sabemos que en este mundo vivimos como una tienda de campaña, que un día será destruida, pero en el cielo tenemos una casa permanente construida por Dios y no por seres humanos. Mientras vivamos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre. Sabemos que cuando estemos allí estaremos bien protegidos. Mientras vivamos en esta tienda de campaña, que es nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes y cansados. Y no es que no queramos morir, más bien quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados y por lo que ha de morir se cambie por lo que se vivirá para siempre. Dios nos preparó para ese cambio y como prueba de que así lo hará, nos dio su Espíritu Santo. Por eso estamos siempre alegres, sabemos que cuando vivamos en este cuerpo estaremos lejos del Señor, pero aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. Así que tremenda esperanza. No le tengas miedo a las enfermedades, no les tengas miedo a esta pandemia. Esto va a pasar. Lo que sí tienes que tenerle miedo es, después de esta vida, ¿a dónde vas a estar? Vas a estar
en el gozo del Señor, en la plenitud, viendo cara a cara a Dios, al que hizo el cielo y a la tierra y a las galaxias, o no vas a estar con Él? Esa es la reflexión que te quiero compartir. Y para finalizar, también me gustaría que me acompañaras a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 da una extraordinaria promesa que verdaderamente es bellísima para mí, bellísima. Es lo que verdaderamente quisiera compartir contigo como algo de fe. Filipenses capítulo 1 versos 21 y 22 dice: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Y en la versión de Reina Valera, que es la traducción que básicamente utilizamos mucho, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de Dios, no sé entonces qué escoger, dice Pablo. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Dios y con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero todavía él estaba consciente de que había algo que hacer todavía. Así que quiero compartir con esto y con esto concluyo mi reflexión de este día. El coronavirus va a pasar. Lo importante es saber qué va a pasar con nosotros después del coronavirus. Y yo quiero que tú verdaderamente puedas pensar un momento o con tiempo qué va a pasar con tu vida después de esta vida, de este plano. Así que yo te dejo esa reflexión para que tú verdaderamente puedas pensar en esto. Y ojalá puedas decir como digo yo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Peregrino y peregrina, hemos llegado al final de este día especial, en este programa de El Mochilero Bíblico. Y ojalá te haya servido de reflexión y haya sido pertinente lo que hemos compartido contigo. Así que te esperamos para que una nueva edición tú nos sigas acompañando, y recuerda suscribirte al canal. Así que pues hasta una nueva oportunidad y chao, Dios te bendiga.